¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy de los que creo que las ideas, los conceptos, los proyectos no solamente tienen que nacer, sino además hay que alimentarlos. Esto es, hay que darles una publicidad continua porque si no se diluyen al cabo del tiempo. Esta entrada la hago en referencia a un tema que aquí en Televisión Melilla contactamos y del cual hablamos, yo creo que bastante, que es todo lo concerniente al mundo LGTBI, el cual, no lo negamos, en nuestro país, a nivel europeo, a nivel mundial incluso, en los últimos 20 años pues, ha pegado un salto de calidad cuantitativa y de entendimiento social que, no obstante, hay que seguir alimentando. Ahora mismo somos, cabría decir, incluso referencia a nivel mundial. Algunos países nos respetan, otros nos admiran, otros no lo entienden. Pero aquí estamos nosotros e incluso algunos dicen que bienvenido sea este proceso, pero incluso hay una cierta saturación. Bueno, también podemos analizar algún día ese aspecto. A nivel local, a nivel de Melilla, este concepto cultural que les he comentado, más bien estructura de seguir alimentando la idea, se vuelca muchas veces en seminarios. Y hoy vamos a hablar de unas jornadas, de hecho las 15ª jornadas de educación, deporte y diversidad dentro de la representación LGTBIQ, dentro y fuera de las aulas. Vale, este es el título un poco largo, pero aquí tenemos dos de los protagonistas, los cuales van a hablar de esto y demás de este tema. Pedro Bueno Ruiz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, José María. Investigador predoctoral en lingüística. Sí, señor. Y Ajar Lagranja Alcotric, trabajadora social en Manlega. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? He observado, y voy a nombrarlos, que de los muchos ponentes que hay, por cierto, esto se desarrolla, que no lo he dicho, entre el 10 y el 11 de noviembre en el campus, en el salón de grados del campus, o sea, ya, pues vais a tener, aparte de vosotros, trabajadores sociales, tenéis 3 psicólogos de diversas especialidades, doctores en ciencias del deporte o pertenecientes al grupo de investigación AFES, investigadores, lo diré bien, en sociolingüística y educación, y un diputado, que también ya ha puesto un diputado. He notado, he observado, porque no siempre es así, un sentido muy académico al nivel de estas jornadas. Pues sí, sí es así. Este año hemos querido dotar a la jornada, normalmente estas jornadas se celebran en el ámbito de la visibilidad, ¿no? De intentar darle una plataforma a la visibilidad y a la representación LGTB en ciudades donde, como en Melilla, hace falta siempre estar picando y picando y picando. Pero este año también, al haber yo conocido otras realidades de investigación en el ámbito nacional, he querido también importar a Melilla estas diferentes líneas de investigación que se están haciendo dentro de los estudios queer, de los estudios LGTB, y traerlas a Melilla en estas jornadas que me parecían no solamente una plataforma de visibilidad, sino también una oportunidad para conocer diversas líneas de investigación, diversos otros mecanismos para poder trabajar dentro del colectivo y pues otras herramientas que también en la ciudad de Melilla no contamos con ellas, pero que son otra alternativa para la lucha LGTB, esta lucha más académica. Lo digo porque hemos hablado muchas veces contigo mismo y con otros compañeros, y yo siempre pongo un poco la guindilla sobre si para bien o para mal, a veces el concepto de la fiesta y la alegría en el mundo LGTBI a veces puede ser necesario, a veces puede ser excesivo, y esto lo veo como muy serio. Sí, sí, esto es completamente serio. Además, ya te digo, por ejemplo, el grupo que viene de Valencia, que es un grupo especializado en deporte y diversidad. Tenemos otro grupo de Madrid, que vienen 2 personas del grupo de Madrid, especializado, por ejemplo, en la diversidad dentro de las aulas, cómo tratarla, cómo trabajarla, cómo elaborar determinados materiales didácticos donde se tenga en cuenta la diversidad, no la diversidad como fin, sino la diversidad como una constante dentro de tus materiales didácticos y pedagógicos, o sea, una cosa que siempre tiene que estar pendiente, ¿no? No solamente la diversidad LGTB como tal, que es la que en torno a la que se crean estas jornadas, sino todo tipo de diversidad, todo aquello que no entra dentro de esta norma, una diversidad motriz, una diversidad, todo tipo de diversidades. Entonces, pues es eso, ¿no? Traer otro tipo de lucha, otro tipo de reivindicación desde otros prismas, en este caso bastante más académico, pero que también es este tipo de activismo del que hablábamos en otro programa en esta casa y es pues lo que tú dices, un tono un poquito más serio, un poquito más formal, unas metodologías de trabajo densas, porque las metodologías de la academia siempre suelen ser muy densas, pero bueno, unos resultados, unos análisis,
una jornada académica bastante potente, la verdad. Yo te preguntaría a ti en el aspecto de que tú, junto con otros compañeros, vivís el día a día como trabajadora social, el duro día a día a veces en algunas ocasiones. Entiendo que las aulas se van a llenar de estudiantes posiblemente del propio campus, de profesores, de periodistas, de alguna representación política. ¿Cómo vais a convencer, que entiendo que será fácil, a vuestros, iba a decir clientes, a vuestras personas que tratáis todo el día con los problemas que os exponen? Algo así como, sal de tu, digamos, zona de seguridad o zona de confort y vete al aula para aprender que hay otros mundos también. Bueno, pues sí que es verdad que Melilla muchas veces desde Amblega, cuando organizamos eventos o diferentes actividades, tanto más formales como informales, cuesta muchísimo tener como a un público, ¿no? Pero porque muchas veces piensan que va dirigido solamente al colectivo LGTB, pero en verdad va dirigido a toda la población melillense. Y bueno, no sé, es un poco ya no vender, sino simplemente exponer que son unas jornadas en las que se puede aprender muchísimo. Sobre todo las personas que ya vinieron en jornadas anteriores, pues también animarlas a que participen en estas, y sobre todo también van enfocadas pues a futuros profesores, maestros, personas que vayan a trabajar con infancias en tema académico, que creo que es mucho más importante porque van a llevar como un poco todas esas herramientas de las que se van a hablar en estas jornadas. Y creemos que son súper importantes. Sí, a ver, solamente el hecho de que la vendamos aquí desde este propio programa, los medios de comunicación, son las 15ª, cuidado, no es ninguna inauguración, que ya son veteranas, pero sí tienes razón en un miedo que tengo, y te pongo un ejemplo, no digo el nombre para que no haya suspicacias. Hace un día o dos, en el Salón Dorado se dieron unas conferencias de un tema completamente diferente, de temas de conflictos internacionales, interesantísimo el nivel, y fueron muy pocas personas. El Salón Dorado es grande y apenas se ocuparon 2 o 3 filas, casi de representantes públicos que tienen que ir por cierta obligación. Sí. Y yo les reproché a los organizadores, es que no lo vendéis bien, no es cuestión de la seriedad, hay que saber venderlo. Así que yo creo que lo vais a llenar por el mero hecho de donde lo hacéis. Una cosa es el Salón Dorado y otra cosa es el Salón de Grados del campus. Es que invita, te asomas y dices, pues me meto y a ver qué pasa. Pero yo me refería sobre todo al hecho de esas personas, porque sería otro tema en este programa, pero bueno, esas personas que tratáis día a día, que cuando las tratáis, yo creo que posiblemente, lo hablamos en otro programa, posiblemente lo primero es que entiendan que son lo que son, que convivan con ello y que salgan al público, salgan a la calle, que supongo que será algo que te encuentras todos los días. Cuando alguien, como decía yo en el programa, alguien llama a la puerta de Amblega y dice, a ver, tengo un problema, y lo primero que le decís, primero, no es un problema, es una situación, ven y hablamos. Pues bueno, no sé, las personas que vienen, pues sí que es verdad que seguimos trabajando con ellas desde siempre, seguimos teniendo un contacto y siempre las animamos a que vengan y se acerquen también a lo que estamos haciendo, y ya no manifestarse de manera tan visible, sino que sigan ahí si les apetece y que compartan espacio. Claro, eso es, y conozcan a otras personas independientemente de la orientación sexual o identidad de género. Sí que es verdad que muchas veces es complicado porque está el miedo, el que no me vean, el que no me relacionen, pero no sé. Eso es una cosa que hace muy bien Amblega en este sentido, que es dar la oportunidad del compartir el espacio a todo el mundo. Entonces, normalmente, por ejemplo, si hay solicitantes de asilo LGTB o cualquier situación, ¿no?, de estas personas que acuden a Amblega por cualquier motivo, Amblega a lo mejor se organizó hace poco un concierto, un show, un neologismo en inglés, un showcase, que ahora, bueno, un concierto como una especie de repertorio del artista, de Rocío Sainz, creo que era, sí. Y bueno, pues había muchísima gente en el concierto, tanto fans del artista como alguna identidad política, como también gente anónima, por así decirlo, gente que vinculada a la asociación, como gente que no estaba vinculada a la asociación. Que una vez que ya comienzas a hablar con ellos, te das cuenta de que sí hay gente vinculada a Amblega por algún lado o por otro. Señal de que sí que se hace ese trabajo de Amblega de seguimiento, de compartir el espacio, de dar la oportunidad de acompañar sin estar muy involucrado en él, sin hacerlo de una manera muy obvia, pero sí que existe ese trabajo. Y entonces, evidentemente, las jornadas que tienen un tono bastante más academicista, también se da la oportunidad, y bueno, pues sí, a la persona que le interese, porque también hay que tener en cuenta pues que se van, ya te digo, se presentan, no se van a hablar de temas cercanos
Tipo, pues no te voy a dar ninguna solución de nada en la vida, te voy a dar una metodología de trabajo para poder trabajar la representación LGTB en el deporte, cómo lo he hecho yo, cuáles son los problemas que se afrontan en el mundo del deporte, cómo lo he gestionado yo y cómo, por ejemplo, ¿no?, en la primera mesa. Pues todo esto, si a ti te interesa como individuo, pues vendrás de buen gusto a la jornada. Si no te genera ningún interés, pues entiendo que no vengas, pero es que cualquier persona que tenga el mínimo interés en el ámbito educativo o en el ámbito didáctico y pedagógico va a encontrar esta jornada apasionante. Y no lo digo yo por formar parte de ella, es que realmente lo son, realmente tienen una capacidad, un potencial formador que no van a encontrar y que no estamos acostumbrados en la ciudad de Melilla a tener, porque no solemos tener una jornada enfocada al colectivo LGTB, no solemos tener tantos ponentes juntos, tantas personalidades juntas, tan preparadas en el ámbito LGTB, y aprovechar esta oportunidad, seas o no del colectivo, te interese o no la causa del colectivo, es una oportunidad que la ciudad tiene que aprovechar como individuo, como profesor, como lo que seas tú. Como psicólogo sobre todo, porque creo que también la psicología de Melilla también necesita un poquito, por eso está montada también una mesa de psicología, porque creo que también la sociedad de Melilla y la psicología de Melilla necesita un poquito de educación LGTB en este ámbito, o sea, de educación LGTB. Así que creo que tiene mucho potencial. Entonces, en cuanto a la convocatoria, creo que se hace un poquito sola si se observa el programa, porque por algún lado o por otro te puedes sentir interpelado. Creo. No obstante, hay una cosa así curiosa, porque veo mucho psicólogo, que eso lo puedo entender, pero, por ejemplo, veo mucho estudio que va a haber sociolingüístico. De hecho, tú eres investigador predoctoral en lingüística. ¿Cuál es el tema de la sociolingüística en el LGTBI? Pues mira, la sociolingüística hay hay un gramático que se llama Salvador Rueda que dice que cualquier conocimiento primero pasa por el tamiz de la lengua. Entonces, desde mis estudios, para afrontar cualquier disciplina, tienes que saber bien cómo trabajar esa disciplina y qué lenguaje utilizar. Porque sí, la lengua todos la manejamos y perfecto, pero en el caso de la lengua de especialidad LGTB, que se considera lengua de especialidad, es una lengua muy volátil, va cambiando, se adapta, muta. Es muy difícil ir adaptándose a ella o ir siguiendo los cambios porque es un lenguaje de especialidad muy cercano a la sociedad, y la sociedad cambia por lo que la lengua cambia. Entonces, es importante estar actualizado, es importante. Yo, por ejemplo, en la ponencia que llevo yo, voy a dar unos recursos para que tú como individuo puedas actualizarte tú en tu casa, puedas actualizarte en tu propio diccionario y crearte tú tu propio diccionario, no crearte un diccionario, sino esta palabra qué significa, ¿no? Por ejemplo, la palabra pansexual. ¿Qué significa la palabra pansexual? Esto que están hablando ahora en la tele, no sé qué. Que tú tengas los medios para poder ir rápido y en 2 segundos encontrar un significado apropiado, tanto en redes sociales como en registros lexicográficos, por lo que aplicar la sociolingüística en este tipo de jornadas siempre es importante tener un espacio a este tipo de ponencias, porque nos da otra opción, nos abre otra puerta para poder ver y para poder afrontar un tema social de una manera correcta y sin ofender a nadie, porque tenemos que tener en cuenta que lo que trabajamos son con realidades personales muchas veces, y que estas realidades personales necesitan un modo de referencia, una disciplina lingüística, y que pues mucha gente no la tiene, sin problema. Para este tipo de personas también se crean estas jornadas. Se va a dar otra ponencia de las que hay en la mesa de sociolingüística sobre la bifobia y sobre la bisexualidad en general, sobre los tabúes que hay en torno a la bisexualidad, que la da Ana Amigo, que es una chica que viene de A Coruña. La otra mesa que hay es sobre los manuales con los que ya se ha trabajado, manuales con los que se trabajan en colegios y en institutos, cómo se puede plasmar esta falta de diversidad. Todo esto se va a hablar en esta mesa de sociolingüística, ¿no? Siempre importantísima en cualquier jornada, da igual de lo que sea. Yo creo que la sociolingüística debería estar siempre, la lingüística en general, debería estar en cualquier jornada que esté relacionada con el ámbito o con una lucha social, siempre. Salgo un momento de la parte académica, me vuelvo un poco más a la parte diaria. Y como trabajadora social, sí me gustaría preguntarte algo curioso, algo así como tu propia jornada,
diaria, ¿en qué consiste? Me pregunto, ¿tratas en tu caso a personas que van a las instalaciones con los problemas que ya me imagino que tienen que expresar, desde el hecho de creo que soy lo que soy y si lo soy no sé si mi familia lo acepta, que es una, que en Melilla muy singular con el tema de los confrontamientos culturales, o la inversa, vosotros, en este caso tú, vais al lugar o domicilio de la persona? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues en Ablega yo siempre digo que hacemos todas de todo. O sea, tú puedes tener una función, pero también haces de psicólogo, haces de tema logístico, organización de jornadas y un poco de todo. Y sí que es verdad que nosotros trabajamos principalmente con el colectivo migrante. Sí que es verdad que ahora está más parado por todo el tema de la frontera del COVID, pero también vamos como enfocados a... Tenemos, por ejemplo, muchísimos jóvenes y menores trans que acuden a la asociación en busca de una atención psicológica porque, bueno, pues hoy en día es un privilegio y ahí ofrecemos atención psicológica pues de manera, o sea, gratuita. Y muchas veces intentamos acceder a lugares donde estas personas estén, porque sí que es verdad que da miedo llamar a la puerta y entrar por el que dirán o con quién te vayan a relacionar, pero también es difícil conocer un poco en qué ambientes estas personas se van relacionando, porque muchas de ellas es en casas y en lugares cerrados a los que, por ejemplo, pues igual no es una calle o un bar. No hay un bar, por ejemplo, en el que yo vea que hay como una mayoría diversa, influencia, y por ese hecho voy ahí a hablar con esas personas. Entonces, siempre, sí que es verdad que es como muy difícil muchas veces acceder a estas personas, y cuando hacemos este tipo de actividades, de unas jornadas, de una librería, nosotros siempre hacemos hincapié en que estamos en tal sitio y en que tal sitio ofrecemos tal ayuda, para que si ellos no acceden directamente a nosotros y nosotros no podemos hacerlo en casas lo hacemos a través de las actividades que realizamos, porque sabemos que acuden a nosotros y ahí es donde nos damos a conocer con, oye, pues todas las personas están bienvenidas. Entonces sí que es verdad que no lo hacemos de manera directa, pero sí de manera indirecta, ¿no? Un poco así. ¿De acuerdo? No sé si tú te acordarás. Le voy a citar porque ya no existe. A ver, aquí en Melilla no suelen existir lugares ad hoc para algo determinado. Somos muy multipolivalentes. Es inevitable, es una ciudad pequeña. Pero es cierto, tiene razón, hay bares clásicos, no sé si decir bares de machos, no sé. Pero había un café que a mí me encantaba, sí, que era el café con libro. Sí. Que nació para una idea, luego fue jugueteando, fue coloreándose según los propietarios o propietarias que fueron teniendo, se abría, se cerraba, pero yo siempre me sentí muy agradable allí, sobre todo porque es que había al lado estaba el Faro de Melilla, el periódico. Y entonces los periodistas salían por la noche, y cuando un periodista sale por la noche a la 1 de la madrugada, dice, ¿qué hago? Pues me voy a alimentar de frutos secos, que es lo que se alimenta un periodista de prensa. Y allí nos quedamos horas y horas tranquilamente hablando con un montón de gente, y era un sitio súper agradable que lamenté muchísimo que desapareciera, porque estaba en pleno centro. Pero sí, ciertamente hace unas semanas me enfadé muchísimo con una expresión de un amigo mío, que luego me pidió disculpas, cuando me dijo, sí, en Allega, cuando van, y atención al término, dice, van allí y los curan. ¿Para qué me dijo eso? Ah, los curan. Los curan. ¿Para qué me dijo eso? Me puse de todos los colores y no, el hombre, no, me corrijo, no quería decir que los curan, sino que los admiten y en cierto modo se encuentran con personas que van indicando, no, esto no, o sea, me quería decir justo lo contrario, pero se expresó mal. Aquí esto no es ninguna enfermedad, esto es un concepto social de tú como eres o como crees que eres. Y cuando salgas de la puerta de Amlega, pues verás el mismo mundo, las mismas calles, claro, y la misma normalidad. Eso es lo que me quería decir y el hombre aceptó plenamente. Que los curas. De ahí la importancia de la lingüística. La lingüística. Que hay que tener con pies de plomo. Pero bueno, sí, le paso un poco la pregunta o la exposición que él hizo. Cuando vais allí, ¿los curáis en el sentido de que cuando salgan como más libres, más tranquilos? O sea, la vida no les ha cambiado cuando salen de la oficina. Incluso sigue con los mismos problemas. Pero al cabo de varias reuniones contigo, con los psicólogos, se les quita esa especie de peso de, y eso sí lo voy a decir yo, ese peso de culpa. A ver, sí que es verdad que no tenemos superpoderes. Ah, eso también, me gusta eso. Al contar con un equipo profesional y personas iguales, que seguramente no conocen o no tienen ninguna referencia, pues hay muchas personas que igual se sienten entendidas, comprendidas, ¿no? Entre iguales, y eso creo que es súper importante. Entonces seguramente esa noche pues puedan dormir un poco más tranquilos o aceptándose un poco más.
Y luego, por ejemplo, cuando vinieron dos doctores de la Universidad de Leeds a ver cómo era la situación en Melilla, del colectivo LGTB, estaban investigando ciudades entre dos realidades, ¿no? Entonces Melilla pues les venía de lujo. Y se hicieron una serie de entrevistas y yo pues estaba interpretando las entrevistas al inglés, de inglés a español, y la mayoría, esto creo que lo puedo decir porque no es confidencial, es así como un dato al aire, la mayoría de las personas entrevistadas coinciden en lo mismo, en la falta de un punto social de encuentro dentro del colectivo. Porque, por ejemplo, muchos de ellos compartían la idea de, bueno, cuando aquí estás muy cansado, te vas a Málaga y en Málaga ya respiras. Sí, te desfogas. Sí. En Málaga respiras tranquilo, pero respirar es simplemente, pues eso, pues poder irte con tu pareja a Málaga un ratito, ir de la mano sin temor, porque en Melilla tampoco hay un temor activo, ¿no? El temor en Melilla yo creo que es más pasivo, no sé si Jaya estará de acuerdo con quizás más doméstico, más interno. Sí, porque no sabría definirte esto, ¿no? Pero yo lo he venido hablando como activo y pasivo, ¿no? Yo por Barcelona, mi temor es activo. Cuando yo he vivido en Barcelona, el temor de ir por la calle es 100% activo. A la mínima vas a tener algún problema. ¿En Barcelona? En Barcelona, wow. Sí. En Barcelona, en determinadas zonas de Barcelona, el temor es activo porque hay pues una delincuencia muy elevada. En Melilla, al ser una ciudad más pequeña, el temor está, porque sí que está el temor de ir con tu pareja por la mano, yo llevo las uñas pintadas, hay veces que llevo un kimonazo, hay veces que voy algo más femenino, un bolso gigantesco, y ese temor está. Pero es un temor más pasivo que ir de la misma manera por Barcelona, en la cual a lo mejor se siente un poquito más legitimado a la agresión y es curioso, voy a defender, Verónica, mira que Barcelona siempre fue una referencia cultural a nivel europeo y mundial. Voy a defender, por pura casualidad, fui a Madrid hace unas semanas y coincidí con la Semana de la Hispanidad. De la Hispanidad. No os cuento. 54 plataformas por toda la comunidad para aprovechar la fiesta. Para colmo les acompañó el buen tiempo. 88% de la hostelería llena. Aquello era literalmente una fiesta día sí, día también, mañana sí, mañana tarde también. Era atención multicolor y además de la hispanidad, pero claro, es Madrid. Y además me hospedé en el centro. Ya te puedes imaginar qué tipo de fiesta. Allí el color de todo tipo, fuera guiri, fuera ideológico, fuera sexológico, fuera curioso, fuera chino, que había muchos chinos, y se quedaban con los ojos abiertos. Aquello era una multicoloridad absoluta y total, menos madrileños había de todo. Y bueno, eso en ese aspecto reconozco a las autoridades comunitarias y locales que lo hicieron muy bien y abrieron la ciudad al mundo en todos los sentidos. Sí, sí. Y ya te digo que eso es principal, ¿no? O sea, que la ciudad sea siempre una plataforma de inclusión o de una puerta abierta, siempre está bien. Pero es lo que te decía también, en Melilla, si a ti en Barcelona te pasa esto, tú tienes tu comunidad en Barcelona y sabes que no estás solo, que vas a acudir a determinadas zonas, determinados bares, determinados puntos, determinadas asociaciones, hay un centro LGTB especializado en agresiones, por ejemplo, un observatorio de la homofobia, cosa que aquí en Melilla todo ese peso lo lleva Amlega, exclusivamente Amlega. Amlega lleva la parte social, que es la de organizar los conciertos, la de organizar esta jornada académica, la de organizar un recital de micro abiertos para poder juntar otra vez de nuevo a toda la comunidad, todo esto con el presupuesto reducido con el que cuentan este tipo de asociaciones. Aparte lleva la parte de trabajo social, aparte se lleva también una parte de todo este punto que se lleva en ciudades grandes, pues por diversas administraciones, diversas asociaciones, individuos, voluntarios. Aquí todo lo llevan Amlega, una única asociación con un determinado recurso humano y un determinado recurso económico. Entonces es muy difícil afrontar esto en Melilla y sobre todo la falta de este espacio social en Melilla nos causa factura, o sea, nos pasa factura. Nos pasa factura por eso, porque tienes que acudir a una asociación que no debería estar atendiendo a esta parte social, porque para eso está la sociedad. Deberíamos poder estar tranquilos en un bar y que tú te pudieras acercar y que yo hablara contigo y establecer unas dinámicas normales de interacción social. Y ya está. Entonces, pues que tú con el tiempo me pudieras contar tu vida, yo contarte la mía y tú ver en mí una normalidad o yo verla en ti. Y no tener que ir a buscar ayuda profesional
No, vamos, no en una utopía, no en el deseo de... Pero tú ahora mismo en esta ciudad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir a buscar ayuda profesional y que te ayuden verdaderos profesionales, que son las personas que están trabajando en Amlega. Pero ese punto social, ese punto de poder tomarte, como antes en el Café con Libro, ¿no? Que no era un bar destinado exclusivamente al público LGTB, pero que sí que el era público un bar muy LGTB... melillense, multipolivalente. Sí, y que el público LGTB también lo compró un poquito de, pues aquí también podemos venir, ¿no? También por lo que tú dices de que cambiaban los propietarios, pues depende de los propietarios, también el público LGTB se veía un poquito más cercano. Pero es eso, esa parte social es la que nos falta en Melilla. Y esa parte social también la lleva Amlega. Entonces, Amlega lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo, que es la parte quizá que no se ve en todo el tejido melillense, ¿no? Se mira Amlega y se ven pues 2 o 3 actividades, se ve el Día del Orgullo, sí. Se ve, pues eso, ¿no? Pues ahora que se organizan estas jornadas, pues también se verán las jornadas, se ve el concierto de Rocío, que fue también un éxito de gente, vino muchísima gente. Bien, pero todo lo demás, todo lo demás que lleva Amlega es una barbaridad. Y en Melilla, ojalá hubiera muchísimo tejido asociativo y muchísimo, hasta Crisalis también, por supuesto, no podemos olvidar nunca a los compañeros de Crisalis. Pero bueno, hay mucho trabajo. A ver si se abre un Café con Libro 2 o 2.0. A ver si alguien se anima, ojalá. Por cierto, hablabas de los inmigrantes, pero los inmigrantes han cambiado mucho, no los inmigrantes, sino la situación, en los últimos años con la llegada del COVID. De aquellos, supongo que viviríais, os acordáis, aquellos CETIs con 2.500 personas, aquellas épocas con 1.000 menores marroquíes, eso ha cambiado por razones políticas, razones biológicas, en cierto modo, y bueno, yo qué sé, no sé si llamar hasta modas, pero bueno, el caso es que la frontera ya no es la de antes. Hay un CETI, no voy a decir casi vacío, pero no es el de antes, y hay un número de menores inmensamente menor. Ya no tenéis tantas personas, porque te acuerdas aquello del orgullo de África, que ahora ya no es lo mismo, porque el desafío sigue existiendo, pero ya no vienen para acá. O ya vienen muy poco. ¿Te acuerdas que la cité a nuestra compañera Rosa Soto, que ahora está en el Cairo, la agencia EFE, que se especializó en entrevistar a personas LGTBI de Marruecos, que habían oído de Marruecos, para venir aquí? Ya tenéis menos, iba a decir clientes, menos personas que vienen de Marruecos sencillamente porque no vienen. Tenemos muchas menos, sí. Menos, porque desde el momento en el que cerró la pandemia, quedó un grupo bastante grande que estaba en el CETI, pero ya solo estaba esperando pues las salidas a la península. Entonces sí que es verdad que hay una dificultad enorme de esas personas. Y ahora mismo estamos tratando con personas más de latinoamericanas, que están en el CETI y bueno, pues Colombia, Venezuela, Perú. Entonces, bueno, estamos trabajando con esas personas que la verdad que es como nuevo. Nunca habíamos trabajado con personas de América Latina, porque por cercanía, ¿no? Esas personas llegan a Madrid y ya se quedan ahí. Y la verdad es que nosotros tres, cada uno en su ámbito, hemos visto de todos, desde los centroafricanos, que fueron mayoría, me acuerdo de una época de sirios, una época de bangladesíes y pakistaníes, me acuerdo de una época donde los inmigrantes no pasaban aquí unos días, unas semanas, unos meses, sino años, 4, 5, 6 años, ¿recordáis? Nosotros hemos tenido usuarios de... Pero de años y años y años, acaban siendo casi amigos, acaban residentes en Melilla prácticamente. Hemos visto de todo, de todos los colores. Bueno, pues nada, 15ª jornadas, voy a decirlo bien, 15ª jornada de educación, deporte y diversidad, representación LGTBI dentro y fuera de las aulas, 10 y 11 de noviembre en el campus. Unas jornadas muy interesantes, ya muy veteranas, en este caso, porque van variando un poco, muy académicas, no digo que las otras no lo fueran, en este caso serias, voy a decir como... Un hincapié del academicismo. El tema así como muy serio, nada festivo, y yo les invito a los propios alumnos que estén allí, a los periodistas obviamente iremos, a ir porque se va a llenar de psicólogos, trabajadores sociales, la sociolingüística, el deporte y también, sí, representantes políticos que van a hablar mucho y variado, ponencias muy densas. El tiempo os va a acompañar. Toca madera, que ahí no nos asusten, ni el aeropuerto de Madrid tampoco por algún retraso, porque algunos vienen justito, ¿eh? Muy justito. Bajan del avión y a la... Uy, que tú lo vas a pasar fatal. Lo sé yo. Y nada, pues nada, nos seguiremos viendo. Tú ya sabes el desafío que os desafié hace unas semanas del programa que quiero hacer para enero. Y Amlega ya está al corriente también, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos, Pedro, ha sido un placer teneros y ya nos seguiremos viendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada, nosotros nos despedimos hasta mañana con otro tema, otro programa aquí en El Arranque.